Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez aquí en el Canal 1 Más Compañía, siempre con personajes inspiradores. Hoy vamos a comenzar con un exministro de Estado. Daniel Medina fue ministro TIC en el segundo gobierno de Álvaro Uribe y hoy está al frente de uno de los gremios más importantes de los ingenieros, ASIEM. Él es uno de los voceros y hace parte del cuerpo directivo de ASIEM. Y vamos a hablar de diferentes temas, pero especialmente de la crisis de energía. Daniel Medina, exministro TIC, hoy vocero de ASIEM aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Bueno, muy bien, Jorge Hernán. ASIEM es la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, Mecánicos y Afines. Agremia cerca de 15.000 ingenieros e ingenieras, cerca del 15% son mujeres. Tiene presencia en todo el país, con capítulos en la costa atlántica, en Barranquilla, en Cartagena, está también en Antioquia, está en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en Santander y por supuesto en Bogotá. Y es una asociación que tiene muchos temas. Dentro de ellos podemos sobre todo resaltar todo el tema de energía, hidrocarburos, gas, energías renovables, todo el tema de tecnología, electrónica, telecomunicaciones, inteligencia artificial, tecnologías emergentes, también infraestructura, sistemas de metro y redes férreas, educación, o sea, estamos pendientes de cómo va la educación de la ingeniería en Colombia, y otros temas también como la ética y la diversidad e inclusión que son transversales. Entonces, pues actuamos como cuerpo consultivo del gobierno nacional derivado de la ley que nos creó. Y tenemos un relacionamiento muy fuerte con otros gremios como la ANDI, como la Federación de Carbón, como la Asociación de Energías Renovables y en general la industria. Eso es en resumen muy corto la asociación. Bueno, tienen un evento en la próxima semana en la Universidad Javeriana. Sí, el evento se hace en alianza con la Universidad Javeriana. Vamos a hablar sobre la electrónica y los semiconductores. Está muy relacionado con la energía. Desde luego, vamos a tener una discusión amplia sobre cómo puede contribuir Colombia en este sector. Sabemos que hay una presencia muy fuerte de los países desarrollados como Estados Unidos, China, Taiwán en la parte de semiconductores, Europa en la parte también de servicios, Corea del Sur en la parte de semiconductores, pero queremos preguntarnos, Colombia, ¿cuál es su rol en este tema? El evento va a ser el 19 de marzo a las 8 a.m. en la Universidad Javeriana. Estamos frente a un posible apagón. Ese es un tema que la gente continuamente le pregunta a los gobiernos locales y a los congresistas y al gobierno en general. Y creo que no hay una única respuesta frente al tema. ¿Cuál es su opinión primero en general de un posible apagón al que está, digamos, enfrentado Colombia? Bueno, estuvimos muy cerca de un apagón el año pasado. La Asociación Colombiana de Ingenieros lo advirtió en diferentes comunicados al gobierno nacional y en los medios de comunicación. Tuvimos unas discusiones técnicas importantes. En este momento no tenemos un apagón inminente, pero hemos advertido que en el año 2026, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que ya hemos vivido el racionamiento de agua, si no se resuelve la situación de transporte de energía desde las regiones, sobre todo de Sogamoso, porque es que Bogotá depende en su energía de otras regiones, si no se hacen esos proyectos de interconexión eléctrica, pues Bogotá podría estar en una situación de riesgo, dado el crecimiento de la ciudad. El crecimiento del consumo en los últimos años ha sido doble dígito y va a seguir creciendo. Entonces, seguimos insistiendo en que se aceleren los proyectos. Muchos de los proyectos de energías renovables se atrasan, casi solo el 15% de proyectos de energías renovables, solares y eólicos llegan a un fin exitoso en el tiempo que se dijo. Entonces, no podemos bajar la guardia, Jorge Hernán, definitivamente en ese asunto. ¿Qué se puede hacer con la tecnología disponible para mejorar los sistemas de uso de energía? Porque estamos en un mundo donde llegó la inteligencia artificial que se está consumiendo los recursos de una manera acelerada. ¿Eso se puede optimizar? Bueno, hay que mirar un poco las cifras. Hoy en día el 0,5% del consumo global de energía
se asocia con este tema de energía y de inteligencia artificial, los centros de datos de inteligencia artificial. En los países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día está en el 3% del total de su consumo, se prevé que llegue al 8% en el año 2030. Es un crecimiento bastante grande, más del doble en 5 años aproximadamente. Y no vamos a tener el mismo impacto en nuestros países porque nosotros no somos productores de energía de inteligencia artificial y no tenemos centros de datos para el efecto. Hemos venido creciendo y vamos a crecer, pero no a las tasas que se está previendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, ya han tenido que tomar medidas como, por ejemplo, no apagar centrales de carbón, incrementar el consumo de gas natural para mantener el crecimiento de la inteligencia artificial. Y sobre la segunda parte de la pregunta, teniendo en cuenta que en nuestro contexto, en Colombia, el crecimiento de energía debido a inteligencia artificial no va a ser tan grande como el de los países en desarrollo, pues lo que tenemos que hacer es acelerar los proyectos. Nosotros tenemos muchos proyectos, ¿no?, de energías renovables, pero no estamos llegando a tiempo, nos estamos atrasando. Las redes de interconexión tampoco llegan a tiempo, también se están atrasando muchos años, 5, 6, 7 años. Y ahora pues tenemos un tema que es el gas natural, que pues tenemos que importarlo. Ya se anunció por parte de Ecopetrol una regasificadora en el Pacífico, pero eso equivale a solo el 12% de la demanda total del país. Y si no aceleramos todos esos proyectos, pues vamos a tener definitivamente problemas de energía. Subir la eficiencia, pues no es tan fácil, Jorge Hernán, porque depende mucho de los consumos de los hogares. Y ahí tenemos que tener cuidado en que, claro, podemos cambiar la nevera. La nevera es casi la mitad del consumo de un hogar en promedio. Pero, ¿cuánto cuesta cambiar la nevera? ¿Cuánto cuesta para la mayoría de hogares en Colombia hacer ese cambio? Y no tenemos subsidios como existen en Europa, donde uno sí aplica un programa de subsidios para cambiar sus electrodomésticos a electrodomésticos más eficientes. Eso no existe en Colombia, seguramente no va a existir por la situación fiscal y en consecuencia por el lado de aumentar la eficiencia no vamos a resolver el problema, tenemos es que tener más fuentes de energía y que los proyectos lleguen a tiempo. Bueno, en el evento de la Javeriana se va a hablar de los semiconductores. Expliquémosle a la teleaudiencia de una manera fácil la importancia de ese pedacito de la tecnología. Sí, muy importante pregunta. Los semiconductores son algo, digamos, que no hablamos mucho en Colombia porque Colombia no ha sido nunca un fabricante de lo que se llaman chips tradicionalmente o semiconductores en español. Se empezó a hablar algo ya en México. México ya está produciendo algunos chips en el sector de industria. Los semiconductores son unos dispositivos electrónicos pequeños que la mayoría son inteligentes y que están presentes en nuestra vida en casi todo. Un celular no funciona sin semiconductores, un automóvil tampoco, una nevera, una secadora. Aquí por donde estamos hablando, sin semiconductores no hay forma de funcionar. Entonces son unos dispositivos electrónicos que tradicionalmente se han hecho con un compuesto que es el del silicio. El silicio se encuentra masivamente en el mundo en las arenas. Y por un mecanismo físico, pues logramos interconectar muchos de estos dispositivos y volverlos inteligentes y construir computadores y celulares y demás. Entonces vamos a hablar del sector de los semiconductores porque hemos encontrado que en Colombia, en algunas regiones del país, por ejemplo Bucaramanga y Manizales, hay empresas y universidades diseñando chips electrónicos que incluso están vendiendo en otros países del mundo. Y queremos en ese foro discutir cómo lograr que Colombia tenga un posicionamiento en esa industria mucho más grande. Hay muchas oportunidades, es una industria que va a crecer a doble dígito de aquí a 2030 y Colombia no está en la foto. Y no podemos dejar de discutirlo. Tenemos que definir cómo lograr que nuestros empresarios colombianos, que los hay, y algunos ya están relocalizados en Estados Unidos, en California, pues que esa industria siga creciendo, generando buen empleo para los ingenieros y para los colombianos, y ojalá logremos tener liderazgo en alguna vertical de negocios,
Podríamos mirar, por ejemplo, los temas de agro, donde pues Colombia es un país agrícola, los temas de ganadería, piscicultura. Podríamos mirar también los temas militares, los temas de salud y lo que usted me acaba de preguntar, y los temas de energía, pues cuál es la contribución de Colombia en electrónica y semiconductores en los temas de energía. Me imagino que los principales competidores para una empresa colombiana de esas características están en Asia, ¿no? En China, en India. Usted dice que Colombia no está en la foto. ¿Cómo es la foto? ¿Quiénes son los grandes jugadores del negocio de los semiconductores? Y depende de qué hablemos. Los semiconductores son un sector como muchos otros que tiene varios segmentos. Lo que son los chips sencillos y los componentes electrónicos sencillos, eh, claramente China es líder, no hay forma de competirle, las economías de escala que tienen son muy grandes y ellos controlan ese mercado casi en su totalidad, con algunos países que están entrando y vienen entrando fuerte, como son sobre todo Vietnam y Tailandia. Definitivamente el Asia es muy dominante en la parte, digamos, de semiconductores o chips que no son tan inteligentes. Cuando pasamos a chips más especializados, aparece Europa, sobre todo algunos países como Francia, Holanda y Alemania. Y también aparece Estados Unidos, pero Estados Unidos está más concentrado en chips muy complejos y que tienen mucho que ver con la parte militar, inteligencia artificial y algunos procesos ya mucho más complejos que se van a necesitar en la parte de robótica. México, y si hablo de la región, pues tenemos a México, que está muy focalizado en chips para la industria automotriz, porque pues ellos tienen esas fábricas allí y eso lo exportan a Estados Unidos. Brasil tiene también un componente importante en la parte de aviación, dado pues su compañía de aviación y en la parte también de aeroespacial. Colombia tiene algo muy pequeño, menos del 1% de participación en algunas cosas muy específicas, por ejemplo, en energía solar, en cargadores eléctricos para vehículos autónomos, en algunas verticales como salud y agricultura, pero son aplicaciones muy puntuales. Nosotros no fabricamos chips, sino que los utilizamos. Lo que hacemos es fabricar soluciones para verticales puntuales pequeñas y por eso digo que no estamos en la foto global porque pues no pesamos mayor cosa en ese esquema como el mundo está compitiendo. Y lo que pasa es que hay déficit de ingenieros, Jorge Hernán, en todo el mundo. Y muchas compañías ya se están acercando, compañías suecas, suizas, alemanas, pidiéndonos que les ayudemos a relocalizar talento colombiano en los países de ellos. Y otros, muchos de los ingenieros nuestros están teletrabajando, están trabajando para multinacionales, obviamente tienen que saber inglés. Y es un talento que está muy bien calificado a nivel global. Afortunadamente es de lo que habla bien de Colombia, así como nos pasa con el ciclismo y como con Shakira. La ingeniería está muy bien calificada y yo no tengo duda que hay muchas oportunidades para los ingenieros jóvenes o senior que quieran entrar en todas estas disciplinas de electrónica, semiconductores, energía y demás. Hablemos con Peláez. Daniel, llega el momento de la primera pausa. La nota completa la van a poder ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Continuamos con la nota. Daniel Medina, hoy a cargo de uno de los gremios más importantes del país, ASIEM, hablándonos de unos temas muy importantes aquí, en Hablemos con Peláez. Recientemente hicimos un estudio con el ICFES y el Consejo de Ingeniería. Revisamos los ingenieros que han llegado, que se han graduado y de qué colegios provienen en Colombia. Hicimos como un mapeo de los colegios públicos
y empezamos a estudiar los que eran mujeres, pues qué los motivaba a tomar la decisión. Porque uno puede pensar es el colegio, es el profesor, es la familia, es el entorno, es el contexto, bueno. Y resultó un tema que la verdad no es sorprendente, pero que es contundente cuando se hace con un análisis de Big Data, que fue el que hicimos con más de 10 años de análisis. Y es que la mayoría de la gente que decide estudiar estas ingenierías lo hace dependiendo de la educación de la mamá. Ese fue, digamos, usted que es matemático, Jorge Hernán, sabe que en el modelo que se corrió, pues el factor que más influyó y más resultó significativo fue la educación de la mamá. Y definitivamente es claro que si la mamá tiene mejor educación, vamos a tener más probabilidad de que los hijos estudien las ingenierías como las nuestras, la mecánica, la electrónica, la eléctrica, la aeroespacial y demás. Pero entonces se nos vuelve un círculo, porque como hay pocas mamás que estudian esto, pues va a haber pocos hijos que deciden estudiarlo y nos estamos como, a pesar de que está creciendo, es cierto, se está cerrando un poco la brecha, no se está cerrando del todo, y la conclusión es que tenemos que trabajar, hacer un programa diferencial para que las mujeres estudien desde los colegios, y estamos hablando desde primaria, para que tomen una decisión, y tenemos que trabajar es con las mamás, porque si no, esto no nos va a cambiar, por lo menos es lo que nos dice el modelo que construimos el año pasado. Antes no existía. En la época que usted y yo estudiamos en la universidad no existía lo que hoy llaman científicos de datos. Es como personas que están muy enfocadas en la estadística, tienen el perfil de ingenieros, economistas, matemáticos, físicos, pero se dedican a moler los datos, a hacer regresiones, a hacer econometría. Expliquemos un poco ese panorama también, que entiendo algunos de los ingenieros de ASIEM se han enfocado por el tema de ciencia de datos. Sí, definitivamente es claro, y como lo es con la inteligencia artificial, que cualquier profesional, y lógicamente un ingeniero tiene que saber de ciencia de datos y tiene que saber de inteligencia artificial. La inteligencia artificial muy pronto va a ser como el Excel. Y si no la sabemos utilizar, pues un ingeniero prácticamente no va a conseguir trabajo. No es lo mismo con la ciencia de datos porque no es tan transversal, es un poco más específica. Pero la ciencia de datos se ha hecho posible, siempre hemos tenido analítica, siempre hemos tenido que analizar datos, incluso por ejemplo, para un tema tan simple como segmentar un mercado o definir un programa de ventas, hay que entender los datos del consumidor y hay que saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les está doliendo, qué es lo que más compran, qué es lo que menos compran, o qué programa de televisión les gusta ver más o no, y por qué lo hacen. Esa analítica siempre ha existido, pero la ciencia de datos se abrió camino cuando aumentó la cantidad de información digital que hoy en día tenemos. Y eso se debe en gran parte a las redes sociales, donde la gente comparte información masivamente. Y esa gran cantidad de información que se creó, pues con el avance de la computación y de los semiconductores y del procesamiento, fue posible analizarla, lo cual no, como usted dice, en la época que nosotros estudiamos eso no se podía, pero hoy en día sí se puede, porque pues los computadores y la información, los computadores progresaron y la información aumentó. Y se creó la necesidad en consecuencia de tener un científico de datos. ¿Qué es? Pues es el que tiene la capacidad de analizar esas grandes cantidades de información, de conocer los algoritmos, conocer la forma matemática de desarrollar esos análisis, y se creó entonces una nueva disciplina. Y muchos ingenieros, obviamente hay mucho trabajo, definitivamente ciencia de datos está calificada como una de las actividades que más empleo hay y que mejor pagan, pues muchos ingenieros se han movido siendo ingenieros de todo tipo, ingenieros civiles o ingenieros industriales, ingenieros ambientales, se han movido a trabajar en ciencia de datos, y eso va a seguir pasando a nivel global, y en Colombia ya está pasando también. Hablemos con Peláez. Exministro Daniel Medina, muchas gracias. Mucha suerte con el resto del año
y los proyectos que tienen en ASIEM. Gracias por atendernos. La nota completa con el señor Medina la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con otro personaje inspirador. Es profesor universitario, dicta finanzas corporativas en la Universidad de los Andes, es columnista de la revista Semana y también fue presidente de UNE. Estuvo a cargo de la fusión Contigo hace más de 10 años. Mark Eichmann, él nos va a hablar hoy de los recientes resultados que publicó la ETB y la crisis financiera en la que se encuentra. Mark, bienvenido. Sí, lo primero es que cuando uno analiza los estados financieros de la ETB recién publicados, se da cuenta de, a pesar de que hay una pérdida significativa de más de 80.000 millones de pesos, en los ingresos hay unos ingresos por venta de cobre. Es decir, que cuando la ETB instaló su red de fibra, desmanteló la red de cobre y vendió esa red de cobre. Esos ingresos son más o menos de unos 200.000 millones de pesos y ellos los clasifican como operativos, lo cual puede tener cierta discusión. Lo que sí es real es que esos ingresos no son recurrentes, es decir, se van a lograr una vez, pero que después lograrlos, pues el cobre que tienen las redes anteriores se acaba. Entonces, la perspectiva hacia futuro, independientemente de cuál haya sido la realidad del 2024, es mucho más dura, porque esos 200.000 millones de pesos que tienen de ingresos por venta de cobre pueden no ser recurrentes, y al no ser recurrentes, pues el faltante de caja de la compañía sería bastante álgido. Eso por un lado, Jorge Hernán. Por el otro lado, tener en cuenta también que la ETB firmó con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Comunicaciones, el contrato de centros poblados, aquel famoso contrato que en un principio había asignado la ministra Abudinen, y lo firmó más o menos por 1 billón de pesos, la instalación de estos puntos de conectividad en las regiones alejadas de Colombia, y de acuerdo con todos los análisis que se han hecho, ese contrato es deficitario y las pérdidas de ese contrato no se reflejan todavía en los estados financieros. Entonces la situación puede ser mucho más compleja que la situación que vemos hoy en día en los estados financieros. Jorge Hernán, lo primero es que hay que entender bien las empresas de servicios públicos y las de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones, como lo decía yo en mi columna, no son empresas de tecnología. Ellos utilizan la tecnología que de alguna manera les suministran los proveedores, que esas sí son empresas de tecnología, como podría ser un Ericsson, un Huawei, un mismo Cisco, que tienen, digamos, toda esta tecnología para desplegar las redes de telecomunicaciones y facilitar las telecomunicaciones. Eso no es solo hardware, sino también software. Las empresas de telecomunicaciones utilizan esa tecnología, como usted puede utilizar un carro sin fabricar carros, ¿sí?, para prestar servicio masivo a clientes, y deben ser buenas en prestar servicios masivos a clientes. ¿Eso qué implica? Implica tener una estructura eficiente, sin grasa, sin empleados de más, con salarios que sean competitivos. Implica tener procesos eficientes, es decir, no lo que le pasa a uno cuando uno llama a muchas empresas de telecomunicaciones, que le toca pasar por 15 diferentes instancias en el PBX para que le contesten y para que le resuelvan un problema, sino procesos eficientes que hagan que los problemas se solucionen a bajo costo. Y esa, creo yo, es la primera alternativa que tiene la ETB, volverse una empresa que presta masivamente servicios eficientes. El resto, el de meterse en nuevos negocios, el de salir a inventarse nuevos negocios en campos en donde no tienen ni la cultura ni el conocimiento para poder competir ineficientemente, ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido ETB en el pasado. ETB le dio por meterse en data centers, en contact centers, meterse en televisión, meterse en banda ancha móvil, etcétera, etcétera. Todas iniciativas que económicamente, financieramente fracasaron y que tienen hoy a la compañía en una situación financiera bastante comprometida. Entonces, esa es la primera opción, Jorge Hernán, el volverse eficiente. La segunda opción es
Hombre, en la medida en que la situación de caja esté muy complicada, acogerse a Ley 1116 de reestructuración financiera para darle un respiro a la compañía en caja. La situación de caja es muy complicada y manejar una compañía de este tamaño sin tener disponibilidad de recursos y estando apretado para poder tomar decisiones sin poder hacer inversiones es muy difícil. Y una eventual 1116 les podría servir. Sin embargo, esa 1116, como lo hemos hablado anteriormente, Jorge Hernán, tiene dificultades. La primera dificultad es que, lógicamente, las relaciones entre el gobierno distrital y el gobierno nacional no están en su punto más alto. Y en una 1116 habría intervención de las diferentes superintendencias, superintendencia de sociedades, superintendencia de industria y comercio, que hoy en día digamos, tiene un alcance bastante grande desde la presidencia de la República, con fines no necesariamente de superintendencia, sino que pueden ser un poco más políticos. Pues hombre, yo lo que veo es que la ETB, en el momento en que nosotros hicimos la transacción de UNE, Jorge Hernán, la ETB tenía un valor de mercado, ¿sí?, dado por su acción, que era muy similar al de UNE, valía 10 veces lo que vale hoy en día. La acción se tradeaba a 650 pesos. Hoy en día se tradea a menos de 60 pesos. Y esto es en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, pues, los accionistas minoritarios ya recibieron el golpe. El valor de su acción ya cayó significativamente. Y digamos que durante todos estos años no han hecho mucho al respecto, no han actuado mucho al respecto y pues básicamente se han comido la desvalorización de la acción, que se ha desvalorizado 90%, es decir, tenían 600 pesos, hoy tienen 60 por cada acción. Y desde ese punto de vista, yo creo que si llega a haber una reacción de los accionistas minoritarios, será una reacción que tenga consecuencias, no sencillamente pues manifestaciones, y se hará por medio de abogados y por medio de demandas a quien administra hoy en día la compañía. La situación de la ETB ya es una situación donde muchos dirían que estamos en un punto de no retorno, ¿sí? Y las decisiones que podría tomar el Consejo de Bogotá al respecto, que pueden implicar una capitalización por parte del distrito o que pueden implicar una ayuda de alguna manera desde el distrito para darle una mano a la ETB, terminan siendo, como dice el dicho popular, botar buena plata detrás de mala plata, que ese es el peor negocio que uno puede tener. Si uno tiene un negocio que está perdiendo, meterle más plata a ese negocio que está perdiendo no garantiza que el negocio vaya a ganar plata, sino tiene muchísimas probabilidades de que la plata que usted le eche se pierda. Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente habrá en el Consejo toda la discusión política al lugar, porque esto no deja de ser un escándalo para la ciudad, que pierde uno de sus activos más importantes en este instante, que no lo perdió ahora, lo perdió desde la administración de la alcaldía de Petro, lo perdió en la alcaldía de Claudia, lo perdió en diferentes administraciones, y hoy en día lo que pasa es que el alcalde Galán se encontró con este gran problema que tiene, donde las soluciones son muy limitadas. Pero eso no dejará de hacer que en el Congreso haya todas las discusiones del caso. Ya sabemos que pues, concejales anteriormente han puesto el tema sobre la mesa. El presidente del Consejo, Juan Baena, lo puso en algún momento y lo han puesto otros concejales como el concejal Diego Cancino hace mucho tiempo, que hoy en día pues estuvo como viceministro del Interior y también después estuvo como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, nombrado por el presidente Petro. Marc, muchas gracias. La nota completa con el señor Eichmann la van a poder ver en nuestra página www.canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Volvemos y casi siempre en nuestros programas terminamos hablando de fintech, de algún tipo de fintech, esta nueva forma de hacer negocios financieros, y hoy hemos invitado a Nicolás Villa. Él es el CEO de Pelatam, la compañía dedicada a las fintech también aquí en América Latina. Nicolás, bienvenido, adelante. Hablemos con Peláez.
Hola a todos, mi nombre es Nicolás Villa, soy CEO de Platam, una fintech dedicada a democratizar el acceso a capital de trabajo. Realmente es un placer estar acá con ustedes hoy para hablar de un tema que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, el capital de trabajo. La verdadera razón por las cuales unas empresas sobreviven y otras desaparecen se va a marcar en una sola palabra, la liquidez. En un ecosistema empresarial cada vez más competitivo como en el que estamos, contar con el capital de trabajo suficiente es esencial para operar, crecer y mantenerse en el mercado. Pero acá está el problema. En Colombia y en Latinoamérica en general, el acceso al financiamiento sigue siendo un reto, especialmente para esas micro, pequeñas y medianas empresas. Mientras que el 84% de las grandes empresas acceden a crédito formal, solo el 16% de las micro los consigue. Y esto significa que muchas compañías operan con restricciones financieras, limitando su capacidad de crecimiento. Un estudio de Confecámaras nos dio una visión clara sobre este panorama. Según sus cifras, la tasa de supervivencia de las microempresas a 5 años es de apenas el 33%, mientras que para las grandes llega al 85%. Y es aún peor si analizamos el crecimiento, pues solo el 8.5% de las microempresas crecen. Y el objetivo de crear empresa es crecer, no sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la clave detrás de esta diferencia? Uno de los factores más importantes es el acceso a financiamiento. Sin capital de trabajo, una empresa no solo tiene dificultades para operar, sino que pierde oportunidades valiosas de expansión y crecimiento. Pero hay soluciones y aquí es donde entran en juego herramientas como el factoring. El factoring ha venido cobrando una relevancia en el mundo empresarial durante los últimos años. ¿Por qué? Porque permite a las empresas convertir sus cuentas por cobrar en efectivo inmediato. Y a diferencia de los préstamos tradicionales, en donde el banco está evaluando principalmente el historial crediticio de esa microempresa, el factoring toma en cuenta la solvencia de sus clientes. Y esto significa que muchas empresas que no califican para un crédito bancario pueden acceder a liquidez a través del factoring. Es por eso que en Platam hemos logrado financiar a más de 7.000 empresas en Colombia, con soluciones innovadoras con Platam Pay, Factoring o Confirming. Con estas herramientas hemos logrado mejorar el flujo de caja de miles de negocios, permitiéndolos enfocar en crecer en vez de preocuparse por su liquidez. Ahora que sabemos qué es el factoring y cómo puede ayudar a las empresas, hablemos de cómo prepararse para aprovecharlo al máximo. Y acá hay 5 claves fundamentales. La primera es evalúen sus necesidades de liquidez. Antes de recurrir al factoring o a cualquier herramienta de financiamiento, es clave analizar el flujo de caja y determinar si realmente se necesita adelantar un cobro de facturas o adelantar el flujo de caja. 2. Reduzcan los costos sin afectar la calidad. Es importante que los emprendedores piensen en cómo optimizar los costos sin comprometer la calidad ni la propuesta de valor. Estrategias como renegociar los contratos con proveedores, reducir los gastos recurrentes y mantener un inventario equilibrado van a mejorar la eficiencia financiera. 3. Revisen el estado de las cuentas por cobrar. No todas las facturas van a ser elegibles para factoring. Así que ustedes mismos analicen la solvencia de sus clientes, los plazos de pago y el riesgo de incumplimiento, ya que los factores, empresas como Platam, evalúan estos criterios antes de aprobar el financiamiento. 4. Evalúen costos y comisiones. Las tasas de factoring varían según el proveedor el nivel de riesgo de las facturas. Entonces es clave analizar cómo estos costos impactan los márgenes de ganancia y si la liquidez que están obteniendo justifica la inversión. Aunque el factoring tiene un costo, en muchos casos es significativamente menor que el impacto financiero de no tener dinero cuando más se necesita. Por último, 5. Diversifiquen las fuentes de financiamiento. No dependan de una sola alternativa, va a ser fundamental. Las empresas deben combinar capital propio, deuda estructurada y financiamiento alternativo como factoring para tener una estructura financiera saludable. En definitiva, acceder a liquidez de manera oportuna va a marcar la diferencia entre una empresa que sobrevive y otra que crece exponencialmente. El capital de trabajo no solo permite sostener la operación diaria, sino que impulsa la expansión, la innovación y la consolidación en el mercado. En Platam entendemos ese desafío y trabajamos cada día por ofrecer soluciones asequibles y eficientes para que más MIPYMES del país puedan fortalecer su estructura financiera y enfocarse en lo que realmente importa, crecer. Búsquennos en www.platam.co o escríbanme por LinkedIn sin problema y los ayudaremos a encontrar una solución. Gracias. Hablemos con Peláez. Nicolás, muchas gracias. La nota completa con Platam la van a poder ver en nuestra página www.canal1.com.co.
otra pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana en esta ocasión va a darle espacio en su sección de responsabilidad social a un importante músico popular de la ciudad de Cartagena. Juliana, ¿de quién se trata? Adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Bueno, hoy les traigo un personaje que está cambiando el mundo con su arte, con la música. Les quiero presentar esta linda iniciativa. Hablemos con Peláez. Rimas Publishing pone sus ojos en Colombia y sella una nueva era para la música urbana de nuestro país con la firma del cantante El H. Rimas es una de las editoras musicales más influyentes de la industria en América Latina. El H es un cantante cartagenero que comenzó su camino en la música produciendo beats en la calle y creando su propio sonido hasta consolidarse como uno de los nombres más sólidos del género. Este artista colombiano fusiona rap, trap y reggaetón con un sonido internacional y ha sido nominado a los premios Luna. Es reconocido por su potente presencia en vivo. Oigamos a este cantante cartagenero hoy aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Cheque, mi gente que se dice, ¿cómo está la people? Bendiciones. Para los que no me conocen, soy El H, artista de Colombia, de Cartagena, de la costa. Y quiero darle una gran noticia, es que firmamos con Rimas Publishing. Estamos súper contentos de pertenecer a una editora tan grande, con la que cuenta como artistas como Bad Bunny, Eladio, entre otros. Un poquito de H, pues comencé freestyleando en las calles, haciendo rap underground solamente. Ahora estamos haciendo cualquier cantidad de música, nos estoy yendo bien. Pienso yo que nos estoy yendo demasiado bien. Por ahí grabamos ya con Ñejo, por ahí se viene un tema con Esteban Rojas, entre otros que ahorita mismo se me olvidan, pero estamos bendecidos. Quería decirle esto. Y nada, Dios me los bendiga. El H, la Costa Gang, gracias a la gente de Rimas Publishing, y vamos a fuego. Hablemos con Peláez. La próxima semana más historias solidarias con Juliana Duque en esta sección tan importante de responsabilidad social. Y ahora nos vamos con la otra periodista, Carolina Vargas, en movimiento. Las noticias del sector automotriz aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenida, Carolina. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Honda Autos Colombia inició el 2025 con grandes novedades que refuerzan su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente. La marca japonesa renovó su imagen, extendiendo su garantía, recibiendo un prestigioso reconocimiento por su calidad. Hablemos con Peláez. Honda apuesta por la innovación, iniciando la modernización de las salas de exhibición de todo el país, inspirados en la estética y valores de la cultura japonesa, creando espacios acogedores que reflejan la esencia de Honda. En la vitrina, cada material ha sido cuidadosamente seleccionado para transmitir los valores de Honda y ofrecer un ambiente que inspire confianza y bienestar. La madera, con su calidez natural, invita a sentirse en un espacio acogedor. En la cultura japonesa es un símbolo de estabilidad y longevidad, y su presencia ayuda a reducir la ansiedad en momentos de decisión. El gris aporta equilibrio y elegancia. Este tono, asociado a la elegancia atemporal, crea una atmósfera serena que reduce la fatiga visual y permite concentrarse en lo realmente importante. Y por último, el vidrio, que representa transparencia y honestidad. En la filosofía japonesa, la apertura es clave para generar confianza
y la vitrina refleja ese principio. Pensando en la tranquilidad de los clientes y en la calidad superior de los productos, Honda Autos Colombia extendió su garantía a los 5 años o 120 kilómetros, lo que primero ocurra. Esta medida vigente está a partir del 1 de marzo del año. Refleja la confianza que tienen los vehículos y su compromiso con la satisfacción total del cliente. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero dentro de 8 días los esperamos acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. La próxima semana más noticias del sector automotriz y me voy ahora a esta cápsula empresarial muy importante con el gremio de exportadores, Analdex. Javier Díaz Molina es su representante y tiene un importante comentario con respecto a una reciente sentencia de la Corte Constitucional que ha declarado inexequible un tema del estatuto aduanero. Javier, adelante. Hablemos con Peláez. La Corte Constitucional declaró inexequible el estatuto sancionatorio aduanero porque se hizo con base en facultades extraordinarias, se desarrolló por parte del gobierno y no del Congreso. La Corte ha sido clara que estos estatutos necesariamente tienen que ir al Congreso y sufrir una discusión democrática profunda en el Congreso. Esto no se hizo. Cuando se cayó el régimen sancionatorio en el gobierno del presidente Duque, se le planteó al mismo presidente la necesidad de desarrollar unas mesas de trabajo para discutir y construir en el Congreso este estatuto y que saliera por medio de una ley. El presidente no quiso, dijo que eso de pronto se politizaba ese debate, pidieron facultades extraordinarias para hacerlo y lo expidieron con base en un decreto ley. Nuevamente se cae y creo que la lección debe estar aprendida, no solamente para el tema aduanero, también para el régimen sancionatorio en materia de transporte. El Consejo de Estado también ha sido claro que se necesita una ley. Hoy se hace con base en un decreto. Entonces creo que la lección, repito, debe estar aprendida. Debemos ir al Congreso, generar un proceso de construcción, de discusión del régimen sancionatorio y sacarlo por una ley. Hablemos con Peláez. Javier, gracias por la explicación. Todos los exportadores de Colombia y en general del mundo están alerta a los cambios regulatorios, especialmente por lo que está pasando en estas decisiones recientes de Estados Unidos, cambiando las tarifas y poniendo a diferentes exportadores en aprietos. Pero bueno, los colombianos tienen el Javier, un importante dirigente gremial que se ha encargado de llevar las riendas de los exportadores. Les habló Jorge Hernán Peláez. Recuerden que me pueden escribir a mi página de Instagram, JH Peláez, es muy fácil mi cuenta, o si no, los pueden contactar en las redes sociales de nuestro canal. Ahí están en la página canal1.com.co, donde además pueden ver todas las notas en nuestra página. Nos conectamos el próximo fin de semana aquí, en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, por el Canal 1 Más Compañía. ¡Feliz fin de semana para todos! Hablemos con Peláez.